Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe esta noche. Fíjese que vamos a hablar de un tema bien interesante y tiene que ver con cómo está El Salvador y sus relaciones internacionales y un poco hablar también de estos acuerdos de paz. Tenemos de invitado al canciller de la República, Hugo Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto saludarte y también a los amigos y amigas que nos sintonizan. Bueno, como todos ustedes participaron este pasado 16 de enero, se cumplieron 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Fueron diversas actividades de celebración, aún se siguen conmemorando, celebrando. El domingo, por cierto, va a haber una carrera por la paz. Y bueno, diversos pueblos, la mayoría del mundo, expresaron sus felicitaciones al país por tan histórico acuerdo. Incluso felicitaciones del propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo que El Salvador inspiró al mundo entero. Y en ese sentido queremos preguntarle al canciller cuáles son sus valoraciones al respecto de este reconocimiento que hace el mundo al país. Efectivamente, El Salvador inspiró otros procesos de paz en el mundo. El Salvador ha sido utilizado como un ejemplo de una negociación para poner fin a un conflicto armado exitosa y es bien valorado porque, si bien es cierto, los salvadoreños y salvadoreñas a veces no tenemos la dimensión que se tiene en el campo internacional sobre los acuerdos de paz porque estamos en el día a día. La verdad es que el acuerdo de El Salvador tuvo como una virtud que después de que se puso fin al conflicto armado, que se firmó el cese de fuego, no hubo esas secuelas de cadenas de venganza, de asesinatos políticos, etcétera, y se abrió un sistema para la consolidación de la democracia que contempló libertades que no teníamos antes, en los años inmediatos antes de la guerra, ni durante la guerra. Entonces, este ejemplo de El Salvador es utilizado, hemos compartido, por ejemplo, la experiencia en un proceso de paz mucho más reciente como Colombia, pero ha sido utilizado como mecanismo de resolución de conflictos, en países del continente africano y en otras partes del mundo. Así que debemos los salvadoreños y salvadoreñas sentirnos orgullosos de que El Salvador es un ejemplo que sigue tomándose en cuenta a nivel mundial. Por supuesto que eso no significa que los acuerdos de paz iban a resolver todos los problemas, tampoco significa que se iban a extrapolar 25 años después, no había forma de prever cuáles serían los problemas que iban a estar viviendo en este momento. Entonces el acuerdo de Chapultepec de 1992 hay que tomarlo en su justa dimensión. Pretendía poner fin al conflicto armado, puso fin al conflicto armado, pretendía poner fin a la represión, puso fin a la represión, pretendía crear un sistema de libertades y nuevas instituciones, creó un sistema de libertades y nuevas instituciones, y lo que sucede es que ahora ese sistema de libertades y nuevas instituciones lo damos por descontado, porque algunos crecimos ya en ese sistema de libertades y nuevas instituciones. Ahora cualquiera de nosotros acude a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos si se siente vulnerado en sus derechos. La Procuraduría no existía antes del acuerdo de paz. Ahora a veces cuando nos da coraje y vamos a poner una denuncia porque se han violado nuestros derechos como consumidor, no tomamos en cuenta que la Defensoría del Consumidor tampoco existía antes de los acuerdos de paz. Entonces hay una serie de instituciones, de libertades que se lograron con el acuerdo de Chapultepec. Y una nueva policía. Una nueva policía. Lo más importante, que se puso fin al conflicto armado. Es evidente que ahora tenemos otros desafíos y por eso es que precisamente el presidente Sánchez Serén, haciendo acopio de ese espíritu del acuerdo de Chapultepec, decide lanzar un llamado para trabajar juntos los salvadoreños y salvadoreñas con el apoyo de Naciones Unidas nuevamente en una nueva generación de acuerdos, que buscará resolver los problemas de hoy, no los problemas de hace 25 años. Y justo queremos presentarle estas declaraciones de las cuales hace referencia el canciller, que dijera el profesor Salvador Sánchez Serén.
hago un llamado a toda la nación salvadoreña a garantizar la vigencia y actualidad de todo lo cumplido y asumir el desafío por alcanzar nuevos acuerdos de nación que nos permitan avanzar en democracia, bienestar social, justicia y desarrollo económico. A poner al centro los intereses del país y construir juntos nuevos acuerdos que permitan crear condiciones y tomar las medidas para erradicar la extrema pobreza en El Salvador. A asumir el diálogo permanente como una política de Estado para construir una cultura real de paz basada en el compromiso de todas y todos. Amigos y amigas, El Salvador vive hoy un nuevo contexto y enfrentamos nuevos retos que juntos vamos a superarlos. Los nuevos acuerdos deben guiarnos hacia una sociedad productiva, segura, educada, reconciliada con el ambiente, a mejores niveles de bienestar, sin exclusiones ni injusticias socioeconómicas. Bueno, como dijo el presidente de la República, profesor Sánchez Serén, el diálogo es vital para poder lograr nuevos acuerdos. ¿Qué agenda, canciller, debería tener esta nueva agenda, esta nueva generación más bien de acuerdos de paz? ¿Qué agenda se le Bueno, puede nosotros proponer? hemos dicho que son importantes 4 factores, ¿no? En primer lugar, el que tú mencionas, cuáles son los puntos o la agenda alrededor de la cual vamos a tener un diálogo y una negociación. El segundo aspecto es quiénes son los que van a participar en ese proceso. Está claro de que no se trata ahora de que participan 2 fuerzas como ocurrió en Chapultepec, sino que se busca la mayor inclusión y la mayor participación de diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Bien entendido, el sector político va a tener un papel importante, pero no será el único. El tercer aspecto tiene que ver con la metodología, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Y el cuarto aspecto tiene que ver con los mecanismos de verificación. Unos mecanismos de verificación, indicadores, etcétera, que garanticen que ninguno de los sectores o actores que estén involucrados en el proceso decida unilateralmente no honrar los acuerdos o retirarse del proceso. Y si lo decide, que pague un costo muy alto a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles van a ser los contenidos temáticos? Eso es algo que nosotros lo dejamos ya en el proceso de consultas que ha iniciado Naciones Unidas. De igual manera la metodología, de igual manera las propuestas de mecanismos de verificación. Como dijimos en su momento, cuando el presidente hiciera el anuncio de quién sería el facilitador, nosotros haríamos un paso al costado y dejaríamos que el facilitador empezara a coordinar. Que dicho sea de paso, este facilitador tuvo una gran trayectoria aquí en el país cuando fue embajador, ¿no? Por eso fue escogido. Tuvimos un ir y venir con Naciones Unidas, no solo consultaron con el Ejecutivo, sino también con sectores de la sociedad sobre quién podría jugar ese papel. Hubo una terna y al final Naciones Unidas decidió por Benito Andión, que es un diplomático mexicano con una gran trayectoria, sirvió aquí como embajador, después sirvió en ONUSAL. Y justamente hoy por la mañana tuvimos una reunión como de cierre, ¿no?, de su primera visita. Ya el día de mañana, si no me equivoco, está partiendo de regreso para entregar el reporte al secretario general un día siguiente, de manera que no tendrá mucho tiempo. Estábamos hablando de que trabajará el informe hoy por la noche y durante el vuelo. Pero lo más importante es que él ya hizo una primera ronda de reunión con una buena parte de los sectores políticos, empresariales. No ha culminado, vendrá nuevamente en menos de 15 días, esperamos, para continuar esas rondas. Y después de todas esas rondas es que él hará un planteamiento sobre esos 4 factores clave que te planteaba. Agenda, metodología, invitados o participantes y mecanismos de verificación. Él estará en su momento, cuando lo considere pertinente, compartiendo esa información con los salvadoreños y salvadoreñas. Bueno, y siempre en este tema de construir agendas, de realmente hacer que los diálogos funcionen, pues
el gobierno durante varios meses sentó esta mesa fiscal, este diálogo con los partidos políticos, y finalmente ayer, 18 de enero, se pudo aprobar el presupuesto general de la Nación con 49 votos en la Asamblea Legislativa. El gobierno extendió pues rápidamente también el agradecimiento a las y los legisladores que hicieron posible esta aprobación de presupuesto como fruto de este diálogo que se llevó a cabo. ¿Cuáles son sus valoraciones al respecto, canciller, cuando vimos que muchas veces se creyó que se iban a romper estas negociaciones, este diálogo? Bueno, el obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Rosa Chávez, hablaba de que siempre un diálogo debe tener la otra parte, que es la negociación y culminar acuerdos. ¿Usted cómo vio el hecho de que ayer finalmente pues hubo un fruto de ese diálogo? Bueno, antes que eso, destacar que hay experiencias exitosas de diálogo en los últimos tiempos en El Salvador. Un ejemplo de ellas es el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El día de ayer estuvimos compartiendo también con Benito Andión y con Hato Asbun, que es el que coordina ese esfuerzo. Y varios miembros del Consejo le compartían a Benito Andión cuál había sido la experiencia de diálogo y negociación en ese espacio. Y así hay otros espacios como los que tú mencionabas, y el esfuerzo debe ser, por cierto, buscar poner de acuerdo a los diferentes sectores. Ahora, no se debe confundir un proceso de diálogo para mediano y largo plazo, que es el que se está instaurando con Naciones Unidas, que el diálogo alrededor de situaciones coyunturales, como por ejemplo fue la aprobación del presupuesto. La Asamblea Legislativa tiene sus propios mecanismos de decisión, sus propios mecanismos de articulación. Sabemos que el presupuesto requiere de votación de mayoría simple para su aprobación, a menos pues que tenga otros factores que no estaban contemplados en esta propuesta de presupuesto. Y se aprobó en el entendido pues de ese precepto legal con el voto de todos los partidos políticos excepto uno. Eso es un ejercicio que se da y se debe dar a diario en la Asamblea Legislativa, no es nada nuevo. También cuando el partido de gobierno estaba en la oposición, algunas veces se aprobaba el presupuesto sin sus votos, otras veces se aprobaba con sus votos, y es a lo que da el ejercicio de negociación en un órgano determinado como es la Asamblea Legislativa. Lo que yo sí creo es que era importante tener esa decisión sobre el presupuesto, porque si no se seguía operando con cierta incertidumbre, y esa incertidumbre no le conviene ni al país, ni tampoco le conviene a los inversionistas extranjeros, que siempre están viendo una serie de indicadores de estabilidad para canalizar sus recursos. Así que yo agradezco y felicito a los señores diputados y diputadas que ya tomaron esta decisión, y esperaría yo pues que el ejercicio de diálogo permanente y negociación que ha pretendido llevar el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se siga dando con el apoyo de los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Este recién aprobado presupuesto pues obviamente trae recursos para realizar importantes inversiones en diversos ramos. Se hablaba de que con esto se pueden continuar los programas sociales instalados por el presidente Salvador Sánchez Serén, que también muchos de ellos vienen desde el expresidente Funes. A nivel de la cartera que usted preside de Relaciones Exteriores, ¿cuáles serían como los principales rubros que vienen contemplados dentro de esta ejecución presupuestaria aprobada el día de ayer? Bueno, en realidad el Ministerio de Relaciones Exteriores no es un ministerio de inversión, básicamente, como otros ministerios del área social, pero sí nosotros tenemos algunos compromisos que son fundamentales. Por ejemplo, en el presupuesto está contemplado reparaciones materiales que debemos hacer en el caso del Mozote, que es una obligación a raíz de una sentencia internacional, y además es una obligación moral que el presidente Salvador Sánchez Serén se ha comprometido. Entonces, esas asignaciones están previstas en el presupuesto 2017 y por supuesto que se procederán a ejecutar de inmediato.
Eso para poner un ejemplo de cuestiones apremiantes que venían en el presupuesto. Luego hay algunas, nosotros... ¿Qué se contempla en este tipo de reparaciones en el caso de nosotros? Es entrega de indemnización a las víctimas según los listados que ya se establecieron y según las prioridades que ya se establecieron. Eso complementa otro tipo de reparaciones que se están haciendo, como reparaciones morales, y la intervención de ministerios determinados en la zona para mejorar las condiciones de vida de la población de la zona. Ya se ha avanzado, pero hay mucho por hacer en este campo, y eso es algo pues que facilitó o va a facilitar la aprobación del presupuesto. Luego nosotros no tenemos, digamos, tampoco un planteamiento de aumento sustancial en el presupuesto 2017, pero sí era necesario para nosotros la aprobación presupuestaria para hacer algunas reasignaciones de recursos siempre dentro de nuestro presupuesto y de los rubros establecidos, como por ejemplo para abrir el consulado en Colorado, que es un estado central donde teníamos mucha demanda de salvadoreños y salvadoreñas. Ya habíamos adquirido el compromiso de abrirlo y ahora pues con la aprobación del presupuesto esperamos abrir ese consulado en el primer trimestre. Sí se va a poder. Luego tenemos de la misma manera una descentralización del consulado de Los Ángeles. De igual forma no estamos hablando de recursos adicionales que solicitamos, sino algunas reasignaciones de presupuestos que estaban asignados para alguna embajada o algún consulado que no tiene tanta demanda en este momento, reasignarlos para esas áreas donde sí tenemos una demanda extraordinaria. Entonces, y mantener todo el trabajo consular, me imagino que tiene el país. Totalmente, nosotros en Estados Unidos y en otros lugares. En Estados Unidos tenemos una gran demanda, principalmente ahora que hay un relevo en la Casa Blanca y hay mucha expectativa. Nosotros tenemos 17 consulados en los Estados Unidos, hemos hecho una alianza con Guatemala, México, Honduras y llegamos a 90 consulados entre los 4 países, pero en definitiva siempre vamos en la intención de seguir ampliando nuestros servicios consulares en los Estados Unidos para este nuevo momento que estaremos viviendo a partir de mañana, que es la investidura. Ya vamos a hablar de ese tema. Presidente. No nos vamos a adelantar porque llevamos varios antes. Vamos a ir a nuestra primera pausa, nuestro primer corte, y al regresar continuamos aquí conversando con el canciller de la República, el ingeniero Hugo Martínez. Ya regresamos. Estamos aquí conversando con Hugo Martínez, el canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores, y sabemos que recientemente, ministros, El Salvador participó en diversas reuniones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, la Comisión de los Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y pues entre otros temas, el tema de cooperación sur-sur, cooperación triangular. Cuéntenos qué temas tocaron, qué acuerdos pudieron ustedes obtener durante estas reuniones. Bueno, con CEPAL tenemos una cooperación muy estrecha. Ellos nos están cooperando a nivel de la Secretaría Técnica y de algunos ministerios con temas de capacitación, pero también de prospectiva en cuanto a la inversión, al comercio. Y siempre es muy atinado el aporte que nos da la Comisión Económica para América Latina. Como saben, la directora es Alicia Bárcena, una persona pues con mucha trayectoria y mucha capacidad. Mexicana también, ¿no? Sí, mexicana. Y luego con CELAC sí quisiera compartir de que El Salvador estará asumiendo ya la próxima semana la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Este es un esfuerzo de unidad y cohesión de Latinoamérica y el Caribe que se viene consolidando y que ahora pues debido a la credibilidad internacional
que tiene El Salvador. Por unanimidad los países decidieron que será El Salvador quien presidirá la CELAC este próximo año. Estaremos viajando con el presidente Sánchez Serén a República Dominicana en principios de la próxima semana para recibir de República Dominicana la presidencia pro tempore y participar en la cumbre. ¿Cuáles son los beneficios de este espacio? Bueno, uno de los principales beneficios es la cooperación sur-sur que se puede afianzar con todos y cada uno de los 33 estados de la comunidad de estados, valga la redundancia, latinoamericanos y caribeños. Pero también se han establecido foros entre la CELAC y países cooperantes o países con economías muy desarrolladas. Hay un foro de CELAC con Corea, un foro de CELAC con Rusia, un foro de CELAC con China, y lo más importante aún, hay una cumbre de CELAC y la Unión Europea. Pues esa cumbre también se va a desarrollar aquí en El Salvador el 27 y 28 de octubre de este año, y estaríamos esperando la participación de unos 60 jefes de Estado y de Gobierno, tanto de Europa como de América Latina, este año. Entonces países como España, Francia, bueno, todos los miembros de la Unión Europea estarán participando al mayor nivel posible aquí este año, y también el 27 y 28 de octubre, y también todos los jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica y el Caribe. Este espacio... Este es un reconocimiento al país. Exactamente, exactamente. Este espacio solo se ha desarrollado en Bruselas hace 2 años, en Chile hace 4 años aproximadamente, y esta sería como el tercer espacio de reunión entre los jefes de Estado y de Gobierno de toda Europa y de toda Latinoamérica y el Caribe. Así que el año se antoja un poquito intenso, porque además estamos presidiendo ya el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que nos permite una mirada global, ¿verdad? Y un trabajo global sobre todos los países miembros del sistema, y estamos presidiendo también la Conferencia Regional de Migraciones, donde están integrados todos los países del SICA, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces esto en realidad, aunque es mucho compromiso, mucha responsabilidad para el país, nosotros lo tomamos con mucho orgullo, porque es un reconocimiento a la política exterior, al trabajo que realizamos como gobierno salvadoreño. Y además hay ejes temáticos, supongo, que en esta cooperación sur-sur, cooperación triangular, desarrolla el país, que tiene que ver tal vez con empleabilidad productiva, que tiene que ver con justicia, todo este tema de prevención de violencia, de inclusión, de protección, todo el tema del buen vivir y otros temas como modernización, gobernabilidad. ¿Ustedes catalizan esto para que las diversas instituciones del gobierno tengan también, digamos, fondos, ya sea económicos o técnicos? Totalmente, y cerramos el segundo año de gestión con una cifra récord de aproximadamente 1.300 millones de dólares en cooperación financiera no reembolsable, eso es decir, donaciones. Esa cifra es igual a la que logramos en el quinquenio anterior, y ya en el quinquenio anterior habíamos triplicado las cifras de gobiernos anteriores. Pero eso es solamente lo que se contabiliza en recursos financieros. Todo lo que es la cooperación sur-sur, que son más de 230 proyectos que ejecutamos con todos los países de Latinoamérica, el Caribe, etcétera, y hay alrededor de entre 9 y 12 proyectos en los cuales ya nosotros somos oferentes de cooperación. O sea que estamos compartiendo las buenas prácticas de algunas áreas donde nosotros tenemos especialidad con países de aquí del Istmo Centroamericano, con Haití. También compartimos el tema del sistema de información de cooperación para el desarrollo con países como Chile. Y eso pues muestra que sí se pueden hacer bien las cosas si uno se pone un empeño, y puede servir de referente para otros países alrededor del mundo. Entonces nosotros ahora con CELAC también estamos canalizando otras ayudas. Por ejemplo, tenemos el programa con la FAO, el CELAC y FAO, para trabajar los temas de seguridad alimentaria y nutricional.
en coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Agricultura. Tuvimos aquí en diciembre pasado la reunión de ministros de Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, y no es la reunión per se, sino los proyectos que vienen para acompañar el programa de agricultura familiar y otros programas que FAO está ya acompañando aquí en nuestro país. Así que nosotros vemos que como país damos una contribución al contexto internacional, a los esfuerzos regionales como CELAC, pero también tenemos un beneficio de los proyectos que se desarrollan a través de esas instancias regionales o globales. Por cierto que nos decían que el presidente Salvador Sánchez Serén va a tener una participación importante en esta reunión con el tema de seguridad alimentaria nutricional, donde participan además de Agricultura, Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, incluso hasta la Defensoría del Consumidor como sistema, ¿no? Donde Exacto. Hay todo un trabajo y nos contaba la presidenta de CONASAN justamente que El Salvador es un punto en donde ha avanzado mucho más rápido que otros países. Y El Salvador en ese campo también es referente a nivel internacional. Y claro, nosotros todo eso lo engarzamos con otros proyectos de mediano y largo plazo, como el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay componentes ahí de saneamiento, hay componentes de alimentación, de seguridad alimentaria, y por supuesto que nosotros cada paso que vamos dando no lo vamos dando en aislado o en solitario, sino en un contexto mayor, que en este caso pues son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También recientemente vino la presidenta de la República de China, Taiwán, la doctora Tsai Ing-wen, visitó el país, participó también en un encuentro con la secretaria general de la Secretaría de Integración Económica, SICA, la doctora Victoria Marina Velázquez de Avilés. ¿Cuáles fueron los principales resultados de esta importante visita a El Salvador, canciller? Bueno, en primer lugar, el fortalecimiento de las relaciones. En segundo lugar, los compromisos de profundizar la cooperación en otras áreas. Como saben, con Taiwán tenemos un programa de cooperación quinquenal para los 5 años exactamente, con un monto de alrededor de los 50 millones de dólares, pero, por ejemplo, ya en el marco de la visita, ella y la empresa Acer hicieron una donación de software para la formación de los estudiantes, niños y niñas con nuevas tecnologías de la información. Ese software se puede acoplar con el proyecto de las lempitas, de las computadoras individuales, y ese proyecto se llama El Maestro de la Nube, ¿no? Que es un proyecto muy interactivo a través del cual un personaje le va enseñando, va guiando a los niños y niñas en los programas de ingeniería, tecnología, ciencias y matemáticas. Entonces, esa es una cooperación adicional que no teníamos, y luego hubo un compromiso que, por cierto, hubo bastante complementariedad en la conversación entre el presidente Sánchez y la presidenta Tsai. Hubo un compromiso de incrementar la promoción del comercio y la inversión entre Taiwán y El Salvador, un compromiso también de explorar otras áreas de cooperación, y otro tanto sucedió con el sistema de la integración centroamericana. Ella quedó muy impresionada que se le habían preparado en el SICA como muestra de los proyectos que se están ejecutando con la cooperación taiwanesa, y hay un factor que ella está muy determinada a apoyar, que es el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo apoya aquí en El Salvador, Taiwán, pero lo apoya también a nivel regional. Y el otro aspecto que nosotros sugerimos, un encuentro de jóvenes becarios con ella, y en ese encuentro ella se vio muy motivada, porque pudo ver lo que algunos jóvenes que estudiaron en Taiwán están haciendo ya ahora a nivel de proyectos, no solo nacionales, sino un proyecto, por ejemplo, de mejora de escuelas y enseñanzas que tiene un salvadoreño con un hondureño y una contraparte taiwanesa también. Entonces se fue muy entusiasmada, y la visita, como digo, sirvió para fortalecer y crear nuevos compromisos en materia de cooperación, comercio e inversión. Bueno, siempre en el tema de inversión, de cooperación, recientemente también supimos, bueno, y vimos, ¿no?, que vinieron las autoridades del Estado Árabe de Qatar, se reunieron con autoridades salvadoreñas, revisaron algunas propuestas concretas, entendemos, para
garantizar una mayor inversión de ese país, Qatar, en El Salvador. Amplíenos un poco más cuáles son estos avances de estas pláticas, de esta relación. Bueno, Qatar es un país que está invirtiendo, por ejemplo, el año pasado tuvo un crecimiento, su inversión internacional de alrededor del 40%. Es uno de los más grandes inversionistas en cuanto a crecimiento de la inversión en el mundo, y nosotros hemos iniciado una aproximación más enfocada con Qatar. A eso se debió la visita del asesor del emir, el doctor Al-Kawari, que estuvo aquí presente, pero que también tiene un enfoque él en el área educativa. De hecho, Qatar está buscando en su persona la dirección general de la UNESCO. Nosotros como país, que hemos visto muchas coincidencias en las propuestas, hemos apoyado la candidatura del doctor Al-Kawari, y en el marco de la visita se trabajaron como áreas específicas. Por ejemplo, Qatar está muy interesada en la inversión en infraestructura, en puertos, aeropuertos. Hay una perspectiva de una posibilidad a futuro de vuelos de Qatar hacia la región centroamericana, teniendo como puerta de entrada El Salvador. El doctor Al-Kawari me trajo una invitación muy específica del ministro de Exteriores de Qatar para que una delegación coordinada por mi persona visite Qatar y nos podamos reunir con la Cámara Empresarial, nos podamos reunir con los ministerios de Economía, Finanzas y Relaciones Exteriores para canalizar de mejor manera la inversión hacia El Salvador. Por supuesto que está ahí el tema también de la cooperación en educación, ciencia y tecnología, y está el tema también de la cooperación a través de una fundación muy poderosa que sabemos que ellos tienen, que es la Qatar Foundation, que además pues de tener muchas inversiones en África, de proyectos de desarrollo y de proyectos sociales, también está viendo la posibilidad de abrir algunos proyectos aquí en El Salvador, que nos van a ayudar sobre todo con los jóvenes en el campo de la prevención. No solo, y cuando uno ve la Fundación Qatar, a veces la asocia con un equipo que patrocina, pero no solo es fútbol la Fundación Qatar, claro, ¿verdad? Es una serie de proyectos sociales que están desarrollando en otras partes del mundo y que a raíz de ese acercamiento que hemos logrado tendremos también un beneficio para El Salvador. ¿Y qué otros beneficios o qué otras relaciones, ministro, recientes, digamos, se ha proyectado el ministerio con otros países que están queriendo en este momento pues apoyar a El Salvador, tener esta relación bilateral de trabajo, de cooperación? Estamos apuntando, según el lineamiento que nos dio el presidente, hacia aquellos países que están creciendo en cuanto a las apuestas de inversión en el exterior de parte de ellos. Entonces está este trabajo con Qatar, vamos a participar y ya nos invitaron a toda una feria económica y comercial en Emiratos Árabes, y también tenemos una participación en los próximos meses en Rusia para enfocarnos en proyectos de inversión. ¿Cuáles son las áreas que nosotros estamos promoviendo? Pues energías, sobre todo un enfoque hacia energías renovables, diversificando la matriz energética. Estamos también promoviendo manufacturas, estamos promoviendo aeronáutica, estamos promoviendo el tema de la infraestructura y conectividad, y son áreas que coinciden con las perspectivas de inversión que tienen algunos de estos países. Entonces, solo para mencionarte algunas actividades que haremos en el primer trimestre de este año, son actividades con Qatar, con Emiratos Árabes y con Rusia, que ya están programadas y que a mi manera de ver van a arrojar resultados muy positivos en materia de cooperación, comercio e inversión. Muy bien, vamos a ir al último corte y al volver les prometemos que ahora sí vamos a hablar sobre Donald Trump, Estados Unidos, las relaciones de El Salvador, nuestros compatriotas allá. Eso será al regresar, no nos cambien.
antes de entrar al tema anunciado en el bloque anterior, este próximo 22 de enero, ministro, se va a conmemorar un aniversario más de la insurrección campesina e indígena de 1932. Entiendo que ustedes, que en un esfuerzo de reconocer a estos grupos indígenas, esta población indígena, y en el ánimo de promocionar, presentaron un plan nacional de pueblos indígenas como Cancillería. ¿Cuál es la importancia de este documento? ¿Cuál va a ser su forma de aplicación? ¿Qué están haciendo al respecto? Bueno, en primer lugar decir que son nuestras raíces, ¿no? Y que es importante rescatar esas raíces. También hemos signado convenios y acuerdos y protocolos internacionales para la promoción y la protección de los pueblos originarios. También se logró al final el reconocimiento en la Constitución a los pueblos indígenas, y evidentemente que tenemos que seguir en esa tarea de no solo promover, sino también recuperar nuestra historia, recuperar las lenguas que se hablaron en su momento aquí en el país, de manera pues que seamos conscientes de nuestras raíces y que recuperemos también ese acervo cultural, de medicina tradicional incluso, que tenían algunos de nuestros antepasados. Así que nosotros vamos a seguir desde la Dirección de Asuntos Sociales en la Cancillería, pero también en coordinación con una de las secretarías de la Presidencia, trabajando en los derechos de los pueblos indígenas, en el reconocimiento de su rol histórico y en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos. Y ya el solo hecho de tener un documento que reconoce todo este trabajo y que ya Cancillería también lo haya presentado como un plan nacional, ya de por sí es no solamente un reconocimiento, sino un trabajo concreto, ¿no?, que se va a hacer. Bueno, un tema obviamente de interés para muchos compatriotas. Hoy en la tarde que poníamos en nuestras redes que iba a venir el ministro de Relaciones Exteriores, nos escribían porque este 20 de enero pues asume el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como el presidente número 45 de la nación norteamericana. ¿Cuál es el mensaje, canciller, que debería usted hacerle saber a la población salvadoreña que reside allá, pero que también pues tiene toda esta relación con nuestros compatriotas aquí en todo el territorio nacional? Bueno, en primer lugar, que siempre que hay un relevo hay expectativas. En este caso las expectativas son mayores e incluso preocupaciones por el tono en que se llevó la campaña en los Estados Unidos. Pero creo que es importante mantener la calma, respetar las leyes, acudir a la red consular, atender las recomendaciones de la red consular y sobre todo no perder de vista que siempre seguirá habiendo un compromiso del gobierno de El Salvador por garantizar los derechos de nuestra comunidad migrante independientemente de su condición. Es decir, si sea una condición llamada regular o irregular, nosotros siempre vamos a estar para proteger los derechos de nuestros compatriotas. Se esperan algunos anuncios en algunos campos el día de mañana, puede ser que haya algún anuncio en el tema migratorio, pero ya hay una antesala. Por ejemplo, ahora 12 senadores republicanos muy influyentes en el Congreso, el senador McCain y el senador Flake, han hecho una petición de que se haga una reforma migratoria integral para hasta ahí, para garantizar la situación de alrededor de 11 millones de personas que viven y trabajan de manera irregular en los Estados Unidos. El congresista Grijalva también hoy, en la víspera de la inauguración del nuevo gobierno, ha hecho una petición para que se respeten los derechos de los Dreamers. Una red nacional de alcaldes ha hecho una petición en los mismos términos. La Cámara de Comercio ha hecho una petición que se respeten los derechos de los Dreamers. Entonces se va a iniciar un debate interesante. Yo siempre dije que una vez pasada la campaña electoral y que las aguas comenzaran a volver a su nivel, se podía tener un debate ya bien ponderado sobre el tema migratorio en los Estados Unidos, y yo espero que eso se dé.
Por nuestra parte, desde hace ya meses, iniciamos los acercamientos con los dos partidos, con el equipo de transición. Nuestra embajadora, por ejemplo, en Washington asistió a un almuerzo este día con Newt Gingrich, que es una persona muy influyente en el nuevo gabinete de gobierno y también un republicano con una historia en el Congreso de los Estados Unidos, y todas esas aproximaciones pues las estamos llevando a cabo para garantizar los derechos de nuestros compatriotas y fortalecer las relaciones con los Estados Unidos, que es un socio histórico y estratégico de El Salvador. Y en todo caso, ministro, el hecho de que algunas familias todavía piensan en hacer ese viaje infernal de irse de mojados, como sabemos, y sobre todo niñez que va pues en una desprotección total, tal vez desanimarlos a que hagan ese paso de esa manera para llegar a Estados Unidos, porque al final no se sabe si van a llegar en el trayecto, ¿no? Sí, hay una cosa en la que coincidimos. Yo realicé una visita de trabajo al Congreso en diciembre del año pasado, que coincidimos con la mayoría de congresistas, es que ambos queremos que nuestra gente se quede aquí. Y para eso nosotros le hemos dicho, la clave es el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, que nos va a permitir mejorar las condiciones en seguridad, en educación, en comercio, inversión y en fortalecimiento de las instituciones, transparencia y lucha contra la corrupción. La mayoría de congresistas están en esa lógica. Nosotros esperamos que se siga apoyando el plan. Ya algunos de los recursos que fueron aprobados en el Congreso a petición del presidente Obama van a comenzar a llegar, están comenzando a llegar en estos días, por lo menos del lado de AID. Ya tenemos un plan de ejecución que lo hemos coordinado con AID, y eso va a ayudar, va a tener un impacto en generar mejores condiciones para la población aquí en El Salvador. Comprendemos en algunos casos que se busca la reunificación familiar, pero ninguno de esos aspectos vale la pena el riesgo que tienen que correr nuestros compatriotas cuando transitan por lugares donde también transita los cárteles de la droga, también transitan los cárteles del crimen organizado, y por lo tanto nosotros lo que les pedimos, lo que les exhortamos es que le apostemos a salir adelante aquí en El Salvador, que vamos a seguir generando más y mejores oportunidades con nuestros socios internacionales, incluyendo los Estados Unidos. Bueno, ministro, esperamos que con esto también la población pues tenga calme sus ansiedades con este cambio, que como ya dijo el canciller, pues es una cosa que de la noche a la mañana no va a haber cambios tan drásticos, esperamos, sino que se respeten estas relaciones cordiales que se ha tenido con el país del norte. También hablamos de este año, ministro, la Asamblea Legislativa aprobó como un año de promoción de la cultura de paz. ¿Cuál es el mensaje de nuestro canciller para poder realmente llevar a cabo esta promoción de cultura de paz en El Salvador? Sí, nosotros con el apoyo de los firmantes del Acuerdo de Paz hicimos esa solicitud precisamente porque creemos que hace falta que hacer mucho en El Salvador en materia de promoción de la cultura de paz. Eso va encadenado, por ejemplo, con el anuncio que hizo el presidente, que le ha dado instrucciones al ministro de Educación para que incluya en la currícula educativa, todos los temas referentes a la cultura de paz. Pero la cultura de paz no solo es un contenido en un currículum, no solo es un asunto del gobierno central, ni solo es un asunto de los órganos de Estado, de los partidos políticos, sino que es de todos y cada uno de nosotros. Y yo lo he dicho en otros espacios, que debemos preguntarnos cada uno de nosotros cómo contribuimos día a día a la cultura de paz, cómo contribuimos en nuestras relaciones con nuestros vecinos, si somos tolerantes o no somos tolerantes, cómo contribuimos en nuestra interacción en el tráfico, cómo contribuimos también en nuestros lugares de trabajo. Todo eso abona a un país que cultiva la cultura de paz o un país que cultiva la confrontación, la violencia, etcétera.
Creo que de confrontación y de violencia ya hemos tenido suficiente y debemos dar ese salto de calidad hacia una cultura de paz, que no significa tampoco que debamos de estar de acuerdo en todo, que no significa tampoco que no debamos discutir, y por eso precisamente vamos a extender las actividades de conmemoración durante todo el año. Ya los firmantes de los acuerdos de paz se comprometieron a ir con nosotros a los 14 departamentos del país a realizar actividades de intercambio. Vamos a realizar actividades con los jóvenes, por ejemplo, se tendrá un casa abierta el próximo sábado con los firmantes de los acuerdos de paz y grupos de jóvenes que trabajan alrededor de INJUVE, que nos permitan tener un intercambio también sobre este campo. Así que hay mucho por hacer, esperamos que el decreto nos sirva en esa dirección y todo lo que podamos aportar, como Cancillería lo estaremos haciendo. Bueno, también ustedes van a, no sé si se llama patrocinar o impulsar el que la Lotería Nacional de Beneficencia lleve el tema. Ustedes lo impulsaron, el tema de los 25 años. Un sorteo especial sobre el aniversario de los acuerdos de paz, también la emisión de sellos postales y una serie de actividades que no solo rememoran el acuerdo de paz, sino que nos plantean la reflexión a futuro. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cómo vamos a construir ese país? Y por eso, de otro lado, hemos planteado esta idea de la segunda generación de acuerdos con la facilitación de Naciones Unidas. Quizás no sea fácil, quizás algunos estén pensando en que es una utopía, pero bueno, como dijo el poeta, se hace camino al andar y vamos a caminar en esa dirección de lograr una segunda generación de acuerdos. Y por ahora, aunque hay visiones cautelosas, visiones más comprometidas o visiones más entusiastas, el denominador común es que todo mundo... O visiones detractoras, ¿verdad? Que no quieran. Sí, esos en realidad, ya sea por dar una respuesta de prestigio o lo que sea, normalmente no lo dicen tan de forma abierta, porque la mayoría de actores clave le han dicho al facilitador: nosotros estamos comprometidos en llevar un proceso para una segunda generación de acuerdos. Luego hay cualquier opinión, siempre este es un país que gracias a los acuerdos de paz y a la lucha que se hizo de libertades, y cada quien puede decir lo que le parezca más conveniente. Por cierto, a veces nos excedemos, nos faltamos al respeto, sí, le faltamos el respeto a las instituciones, pero bueno, es un país libre y si hay gente que no está de acuerdo con el proceso para una segunda generación de acuerdos, pues puede decirlo, está en la libertad. Que participe, ¿no? Pero yo siento que la mayoría de la población está en la idea de que por una vez en la vida, después de 25 años, nos pongamos de acuerdo sobre ciertos puntos y los echemos para adelante independientemente de las diferencias que tengamos. Y además somos más quienes queremos paz, ministro. Exactamente, exactamente. Le agradecemos mucho su presencia esta noche. Ha sido un gusto para mí, que tengan feliz noche, que descansen. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por su presencia aquí en Gen TV esta noche. Recuerden que esta entrevista mañana a las 7 de la mañana se retransmite y a las 7 de la noche, por supuesto, le invitamos a una nueva entrevista, siempre por el mismo canal de Gen TV, el canal que te ve. Gracias por su sintonía.